Vamos a grabar. A ver si está. No me queda ahí. Ajá, perfecto. Estamos en el tema de pruebas de hipótesis. Ya hicimos un par de sesiones atrás. Estuvimos entretenidos viendo el concepto de potencia de la prueba, de cómo encontrar inclusive estas pruebas más potentes, ¿verdad? A través del lema Neyman-Pearson, los principios que involucra esto. Y lo que habíamos quedado debiendo, lo que quedamos debiendo de hecho es como la aplicación más práctica, como las reglitas de cocina si quieren, con las cuales vamos a tomar las decisiones en pruebas de hipótesis sobre parámetros específicos. Entonces, arranquemos con el de contraste. Vamos a hacer un contraste para una media. Y les advierto que igual que para lo demás, esto va a requerir mucha práctica, ¿verdad? Mucha práctica. Entonces, bueno, contraste para Jesús. Como me gusta esto de serie hoy. ¿Cómo vamos a generar un contraste para una media? Recordemos lo siguiente. Recordemos que tenemos una distribución de X barra, ¿verdad? Que tiene esta forma. Y vamos a partir de una hipótesis nula acá. También la típica, la que hemos estado manejando, mu igual a mu sub 0. Estamos hablando de la media. Mu igual a mu sub 0. Ok, ¿qué recuerdan ustedes ahora? ¿Cómo tomábamos una decisión? ¿No? O ¿cómo llegábamos a la región de rechazo? O sea, ¿cómo se establecía esa región de rechazo? De hecho, voy a marcar acá. Aquí tengo la media supuesta mu sub 0. Concepto. Tratábamos de minimizar Uh-huh. el alfa, que era el error tipo 1, y el beta, que era el error tipo 2. Correcto. Sí, cuando decís minimizar, en realidad vos lo asignás, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Decíamos, vamos a definir un alfa que cumpla con las expectativas y todo lo que hablamos, ¿verdad? O sea, ¿se acuerdan de la discusión de cómo podíamos fijar alfa en función de qué? Es más un ejercicio económico que estadístico. Y entonces definíamos un valor, ¿verdad? A partir del cual, como dice aquí Alejandro, tendríamos un valor alfa, ¿verdad? Una probabilidad aquí. ¿Cómo determinamos este valor que está acá? Con relación de log verosimilitudes. No, de verosimilitudes. Sí, sí, eso está de fondo, tenés toda la razón, eso está de fondo para poder llegar a decir que la que voy a utilizar es esta prueba, pero digamos que eso ya pasó, o sea, ya probaste que la región de rechazo va a tener una forma que depende de X barra crítico. ¿Verdad? ¿Qué es lo que salía? Y está muy bien, ¿qué es lo que salía de esa log de verosimilitud, o sea, esa relación de verosimilitudes? ¿Qué obteníamos? Era el valor, o sea, era un K que era como una constante, que era el valor mínimo o el... Uh-huh. Sí, era algo así, era, pues se me olvidó. Aquí, digamos, era como, sí, ese K era el valor, el del cuantilo de la Z, ¿verdad? Porque estamos hablando de una distribución normal. Recuerden que este X barra crítico era mu sub 0, ¿verdad? En este caso, y por cierto, aquí no dije algo importante, que esta región, digamos, de rechazo corresponde a una alternativa específica, que es mu mayor que mu sub 0, ¿verdad? Entonces, aquí lo que diríamos es, aquí voy a retomar esto, en este caso sería más Z de alfa medios o de alfa. Para todos los que están ya calentaron motores con el tema de intervalos de confianza, ya están muy acostumbrados a trabajar con Z de alfa medios, ¿verdad? Aquí, ¿con qué tengo que trabajar en este caso?
con alfa. Exacto. Porque está todo en una sola cola, ¿verdad? O sea, estamos diciendo que esta prueba solo está probando si mu es mayor que mu sub 0. Entonces aquí deberíamos colocar alfa. ¿Y qué es lo que multiplica esto? El error estándar. Exacto. Sigma entre raíz de n. Perfecto. ¿Verdad? O sea, decíamos que le damos permiso, si quieren verlo así, ¿verdad? A un promedio de la muestra de alejarse esta cantidad, ¿verdad? Que tiene que ver con el nivel de confianza que está acá y que tiene que ver con la variabilidad de X barra. Puede desviarse tantas veces de mu sub 0 para que yo diga, todavía es posible que mu sub 0 sea cierto. Entonces, ¿cómo es la regla en este caso? La regla es, si X barra, entiéndase un X barra, una estimación puntual, ¿verdad? Que hago con una muestra, es menor que mu sub 0 más z de alfa por sigma entre raíz de n, ¿qué hago? En este caso, ¿rechazo o no rechazo h sub 0? No lo rechazo. No rechazo h sub 0. Y si x barra es mayor o igual que mu sub 0 más z de alfa por sigma entre raíz de n, por ende, sí rechazo. Rechazo h sub 0. De nuevo, vean que en ningún lugar está la palabra vetada de que acepto o digo que h sub 0 es cierta, ¿verdad? Muy importante. Eso no lo estamos diciendo. Y no es una cuestión de semántica. Es fundamentalmente diferente. Bueno, entonces aquí ese sería, es muy intuitivo eso, ¿verdad? No hay ningún problema acá. ¿Qué pasa? Díganme ustedes, ¿qué pasaría si la gráfica ahora tendría esta forma? ¿Verdad? O el problema que estamos enfrentando acá es mu sub 0. Y ahora, más bien, perdón. Tendríamos otra vez h sub 0, mu igual a mu sub 0. HA es más bien, estoy preocupado de que sea menor que mu sub 0. Entonces, mi X barra crítico estaría aquí y lo determino como. Aquí está alfa. Aquí, ¿cómo se determinaría el X barra crítico? Mu sub 0 menos z de alfa Menos z de alfa por por sigma. el error estándar. Exacto. Exactamente. Y la regla. ¿La regla cuál sería? Al revés, ¿verdad? Al revés de esto. A ver si uno puede copiar estas cosas. Sí, supongo que sí, ¿verdad? Así no, así no. Vamos a intentar a ver. Aprendimos algo hoy. Y aquí ahora es, ¿cuándo no rechazo h sub 0? ¿Cómo cambio los signos aquí? ¿Alguien me ayuda? No rechazo si X barra es mayor.
mayor que mu sub 0 más z de alfa por sigma entre raíz de n. Menos. Gracias. Y ese igual, ¿verdad? Menos. Y este por ende es al revés. Y este es menor o igual. Ujú. Tiene lógica, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podría pasar, compañeros, compañeras? ¿Qué sería la otra situación que podría enfrentarme con esto? Digo en cuanto a las hipótesis. Tengo h sub 0. Tercera situación. ¿Cuál es la tercer tipo de hipótesis alternativa? Que sea un valor puntual. Vos decís mu igual a un mu a. Correcto. Si hago eso, al final no podría estrictamente, o sea, es similar, decía, siempre para poder formar estas regiones de rechazo, tendría que manejarlas por áreas, ¿verdad? Entonces tendría que ser que me lo traduzcase ese mu a que si es mayor o menor que mu sub 0. Entonces, digamos que en ese sentido podría ser equivalente a alguno de los dos otros escenarios que vimos ahorita. ¿Qué pasa si yo no tengo ninguna sospecha? Nada más supongo que mu es diferente a mu sub 0. ¿Verdad? Entonces, si no tengo sospecha de dirección, cada vez están más feas, mu sub 0. ¿Cómo se forma aquí la región de rechazo, compañeros, compañeras? Profe, sería igual, pero con alfa medios. ¿Correcto? Entonces, decís que aquí arriba coloco alfa medios, así. Y ya. No, supongo que del otro lado, 1 menos alfa medios. Exacto. O sea, bueno, aquí está Bueno, menos alfa alfa medios medios. también, ¿verdad? Ujú. Sí, aquí es un más z y el otro lado es un menos z. Ujú. Ok. Y ahora sí, ¿cómo determino? Copiamos esta filmina. ¿Cómo determino las X barra crítica, verdad? Ahora son dos. ¿Cómo las determino? ¿Qué pasa con qué tendría que ajustar aquí? Profe, tal vez que para no rechazar Ujú, la hipótesis alterna, ujú, X barra crítico tiene que ser mayor ujú, que M sub 0 menos el Z, pero ujú. menor que el M sub 0 más el Z. Bueno, y todo lo Tendría que demás. estar en ese intervalo, decís, correcto. Sí. Sí, voy a borrar toda esa regla, correcto. Bueno, o puede ser, más bien tendríamos que formar estas reglas. Hay dos reglas para rechazar, en otras palabras, ¿verdad? Entonces voy a, otra vez, voy a borrar estas reglitas aquí, porque esto tal vez ahora tiene otra forma. A ver. Primero, ¿cómo determino los X barra críticos? Ahora decías, Alejandro, si te entendí bien, que deberíamos hacer entonces un más menos, ¿verdad? O sea, un valor arriba y un valor abajo del mu sub 0. ¿Sería así como está esto o hay que ajustarle algo más? Hay que ajustarle el alfa medios. Alfa medios, exacto.
Ok, entonces, pongámosle caso como dijo Alejandro. Si planteémoslo como intervalo, X barra va a caer entre mu sub 0 menos z de alfa medios por sigma entre raíz de n. ¿Verdad? X barra mu sub 0 más z de alfa medios por sigma entre raíz de n. Si pasa esto, no rechazo, ¿verdad? En otro caso, sí rechazo. Hace sentido, ¿verdad? Es lo que dijo Alejandro ahora. O sea, estamos diciendo, si cae dentro de este intervalo, no la rechazamos. Y en otro caso, sí la vamos a rechazar. Si algo no suena, por favor interviene, ¿verdad? Como siempre. Esta forma de trabajar es nada más para que estén enteradas. Es el primer criterio aquí, si quieren, se llama regla de decisión. Y esto se lo estoy contando no porque haya que aprenderse nada de esto de memoria, ni porque sea cultura general, sino porque es posible que ustedes escuchen esos criterios, ¿verdad? O sea que se utiliza este tipo, algunos software utilizan este tipo de reglas. O sea, determino valores de X barra críticos a partir de los cuales voy a rechazar la hipótesis nula. Esto es equivalente, vean que cuando yo digo que mi X barra crítico, digamos, es igual a mu sub 0, por ejemplo, en el primer caso, más z de alfa por sigma entre raíz de n. Vean que eso es igual a decir que podría calcular aquí, despejar la z, ¿verdad? Como estandarizar este X barra. Entonces podría decir que calculo una z calculada aquí, que sería el valor de X barra que obtuve con mi muestra ahora, ya no es un X barra crítico, sino el X barra de la muestra menos mu sub 0 entre sigma entre raíz de n. Ajá, entonces imagínense ahora lo siguiente gráficamente. Imagínense que lo que estoy haciendo en realidad es, yo sé que yo tenía una curva que estaba con respecto a mu sub 0. Ahora voy a estandarizar todo y lo voy a llevar a 0. ¿Verdad? Le resto la media, lo llevo a 0. Y ahora más bien mi zona de rechazo, si quieren, ¿verdad? Mi región de rechazo está a partir de z de alfa, literalmente. ¿Verdad? Y lo que voy a hacer es calcular, voy a ponerle otro colorcito aquí, un color verde tal vez, calcular el valor de z correspondiente al x barra n que calculé con la muestra. X barra n menos mu sub 0 entre sigma entre raíz de n. Eso es esta z calculada. Eso es este valor que está aquí. Podría caer ahí, ¿verdad? O sea, lo que estoy haciendo es estandarizando el valor que obtuve con la muestra para compararlo con la z, que la cantidad de desviaciones que podría tener con respecto a la media, que me daba permiso, digamos, entre comillas, el nivel que definí de alfa. Entonces, si me devuelvo aquí, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo tomo la regla, cómo tomo la decisión aquí? ¿Cuál es el criterio? ¿Qué dirían ustedes? Criterio de decisión. ¿Cuándo rechazo H sub 0 entonces?
Cuando esa Z es mayor que la Z alfa. Exacto, sí. Z calculada es mayor que Z alfa. Estamos trabajando bajo el escenario de este mismo, ¿verdad? Que dijimos mu, mu mayor que mu sub 0, ¿verdad? Voy a aclarar esto aquí. Esto es HA mu mayor que mu sub 0. Entonces, nos decía Alejandro, si esta Z calculada en este caso es mayor que Z de alfa, rechazo H sub 0. Cayó en la región de rechazo, ¿verdad? Y si Z calculada es menor que Z de alfa, no rechazo H sub 0. No rechazo. Este segundo criterio, esto que decimos acá, se le llama estadístico de prueba, ¿no? Porque lo que estoy calculando es un estadístico y con ese estoy haciendo la prueba. ¿Cuál es el estadístico? Este. Con este estoy tomando la decisión de rechazar o no rechazar H sub 0. Vean que Profe, es, sí, dígame. disculpe, sí pueden ser iguales, es decir, Z calculada y Z de alfa. Sí, o sea, matemáticamente es posible. Digamos que es bien complejo que sean exactamente iguales, ¿verdad? Dados una variable continua. Pero eventualmente podría pasar. Es que, digamos, y la siguiente pregunta sería, entonces, ¿qué decisión tomo si son exactamente iguales? Aquí dijimos que si es igual, rechazo. Ok, ok. Bueno, entonces este se llama estadístico de prueba. Vamos a resumir por acá. Y estoy haciendo una barbaridad de desorden aquí, ¿verdad? Pero ustedes, lo que me interesa es que ustedes me sigan. O sea, material en el Mendenhall lo pueden leer lo más bonito, ¿verdad? Yo lo que quiero hacer aquí con ustedes es irle llegando juntos a esa teoría. O sea, que sea intuitivo, lo más intuitivo aquí entre nosotros. No va a ser el temario ordenadito y bonito. Entonces tenemos el primer criterio, regla de decisión. De nuevo. Regla de decisión. La segunda entonces es estadístico de prueba. Eso también es común verlo en cierto software. Estadístico de prueba. Y el tercero es el de, voy a ponerle así mejor de una vez. En español le suelen decir probabilidad calculada. En realidad le voy a poner p-value. Y quiero insistir un poco más. Este es muy importante. Vamos a ver. ¿Qué pasa si yo cambio el enfoque aquí más bien, compañeros? Compañeras, y hago lo siguiente. De nuevo estoy con mi curva con mu sub 0, de supuesto. Y ahora voy a obtener el valor de x barra n. Cayó aquí, supongamos. X barra n. Entonces, la pregunta en realidad en el fondo siempre es, ¿qué tan probable? Voy a colocarlo aquí como cuadro de texto para no escribir tan horrible aquí esto. Déjenme ver. ¿Qué tan, Jesús? ¿Qué tan probable es observar ese valor de x barra que obtuve ahí? De ese valor de x barra. Ajá. Sí que, dado que. Sí que es cierto. Mu igual mu sub O. Gracias, Sub excelente Alejandro, excelente, eso es, exactamente. Dado que, ¿verdad? Sí es cierto que mu es igual a mu sub O.
Eso es lo que estoy, en realidad, en los otros dos criterios igualmente, eso es lo que estoy calculando, ¿verdad? Estoy calculando la probabilidad de observar ese valor de X barra si realmente esa muestra que estoy obteniendo y me dio este valor proviene de una población que tiene media mu sub 0. Recuerden, por ejemplo, cuando hablábamos de los obreros de la construcción, sabíamos que si íbamos a preguntarle a 20 trabajadores su salario, que el salario promedio con muy poca probabilidad iba a ser exactamente 1000. Voy a ser un poco mayor o voy a ser un poco menor. La pregunta es, ¿qué tanto mayor o qué tanto menor tendría que ser para que yo le diga, vea, señor o señora, no le creo? Señor o señora dueño, ¿verdad? No le creo que usted esté pagando en promedio 1000. O sea, para que me haya dado este valor, de verdad, es muy poco probable que usted todos sus trabajadores, a los 300 trabajadores, les esté pagando en promedio 1000. Entonces, eso es lo que estamos en pruebas de hipótesis siempre de fondo haciendo. Estamos preguntándonos qué tan probable es observar esta muestra partiendo de que en la hipótesis nula sea cierta. ¿Cómo calculo la probabilidad de observar ese valor, compañeros, compañeras? ¿Cuál es la probabilidad entonces de que X barra, ¿verdad? Que un valor de X barra sea mayor o igual que X barra N? ¿Cómo lo calculo eso? Profe, no sería 1 menos la probabilidad del error tipo 2. Es una abstracción. ¿Por qué estás pensando en eso? Porque el error tipo 2 no es el complemento de eso, sería de que la rechacé, pero realmente sí es verdad. Sí, pero digamos que es que para eso que estás diciendo, yo tendría que haber establecido alguna región de rechazo. Por el momento, digamos que todavía no lo estoy haciendo, ¿verdad? O sea, aquí no ha jugado ningún papel alfa. Nada más vos te estás preguntando qué tan probable es observar este valor que obtuve de media. ¿Qué tan probable es obtener esta muestra, verdad? De hecho, vamos a formalizar esto un poquito más. Dado lo que escribimos en la otra filmina, dado mu igual mu sub 0, ¿verdad? Sí, aquí digamos que para calcular esto que decís, tendríamos que haber ya incorporado alguna forma alfa, e inclusive tratando de calcular beta, ¿verdad? Entonces, pero por el momento no hemos incorporado alfa en esta operación. Es más sencilla la pregunta, si querés. ¿Cómo determino probabilidades de que X barra sea tal valor? ¿Qué distribución sigue X barra? Porque recuerden que para calcular una probabilidad necesito una distribución. ¿Cuál es la distribución de X barra? Es normal. Exacto, teorema límite central, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para estandarizar ese valor? ¿Cuál es la media con la que tengo que estandarizar? Mu sub 0. Gracias. Entre sigma entre raíz de n, ¿verdad? Y este mayor o igual que el x barra n que obtuve, que es un valor concreto, ¿verdad? Menos mu sub 0, entre sigma entre raíz de n. Y esto entonces es igual a la probabilidad de una z, esto es una z cualquiera, ¿verdad? Mayor o igual que mi z calculada. Esto nos puede dar cualquier valor que ustedes quieran, ¿verdad? Dependería del x barra n y de los valores de este ejercicio. Lo que obtendríamos con esta probabilidad es esta que está acá, ¿correcto? Vamos a ver. Ahora, esta de acá, ojo, no es alfa, ¿verdad? Esta probabilidad es la que acabamos de expresar allá. La probabilidad de z mayor mayor igual, pongámosle aquí, que z calculado. Acabamos de demostrarlo aquí, ¿verdad? Esa sería esa probabilidad. ¿Cómo tomo la decisión de rechazar la hipótesis nula, compañeros, compañeras?
Profe, no entendí la pregunta. O sea, en todos hemos establecido un criterio, ¿verdad? Voy a hacer un recuadrito aquí. Un criterio de cómo tomar la decisión si rechazar o no la hipótesis nula. ¿Cuándo rechazar la hipótesis nula? ¿Qué tendría que pasar con esa probabilidad? Con esta probabilidad. ¿Qué tendría que pasar? Voy a ponerle si la probabilidad de esta z mayor que z calculada es que. ¿Con quién comparo esa probabilidad? O sea, es que me acuerdo de los ejemplos en los que a nosotros nos decían como, o sea, nos daban una probabilidad para aceptar la cosa, entonces de ahí sería menor que eso, pero aquí no sabría cuál probabilidad genérica decir. Z alfa. Comparar la probabilidad con el z de alfa, decís. Sí, Los tal que- vez, no sé si eso era lo que estaba diciendo Franco. Creo que van por esa línea, sí, pero nada más tomen en cuenta que la probabilidad de esta no la podría comparar con un cuantilo, ¿verdad? O sea, uno es la probabilidad y la otra cosa es el cuantilo. Z de alfa es un valor de la z, ¿verdad? Es un cuantilo. Yo podía comparar la z calculada con la z de alfa. O podría comparar un valor de x barra n con un x barra crítico. ¿Verdad? Peras con peras. Entonces, ¿cuál sería, digamos, que la pera en este caso para comparar esta probabilidad? Que si es comparable con esta probabilidad de z mayor o igual que z calculado. Me estoy torturando un poco ahí. De barco. Alfa. Gracias. Si esto es menor o igual que alfa, rechazo. ¿Están de acuerdo? O sea, si esta área es menor que alfa, ese valor no es suficientemente probable. ¿Qué tan probable es? Exactamente lo que me dio esta probabilidad. ¿Y esa probabilidad es alta o es baja? Pues es baja o alta con respecto a alfa. ¿No? Porque si no, por eso es tan importante y con este criterio queda mucho más claro por qué es tan importante definir alfa. Más explícito, ¿verdad? Como más comestible de por qué, de qué estamos hablando cuando definimos un alfa. Yo voy a llegar a calcular esa probabilidad y alguien diría, pues a mí no me parece mal que haya dado 1,4%. Ese comentario no viene al caso, ¿verdad? Cuando ustedes definieron de antemano que lo mínimo que esperan es 5%. Entonces, 1,4% podrá hacer que a alguien tomándose un cafecito le parezca que es suficiente, pero para eso de antemano se definió un umbral mínimo con el cual yo no rechazaba H sub 0. Entonces, nada más ahí por si acaso, Franco, antes que vos comentaste, ¿verdad? Que una probabilidad para aceptar, perdón la necedad, recordad que si yo tomo esta muestra de 20 trabajadores de la construcción y el salario me da 1100 y ese 1100 es 15% probable de observar, suponiendo que la media de la población es 1000, yo diría que es suficientemente probable que la población tenga un salario de 1000, porque ese 15% puede ser mayor que el 5% que definiste como alfa. Estoy hablando de datos hipotéticos, ¿verdad? Pero el hecho de que digas que es suficientemente probable, vos no estás tranquilo diciendo, como fue 1100 esa muestra, estás seguro que la población es 1000. ¿Verdad? Entonces, nunca vamos a, por eso, de nuevo, no es semántica, nunca voy a poder decir, señor ministro, acepto, sí, ese señor está pagando 1000. No, no tengo evidencia para decir que no está pagando 1000. Entonces, acá, si la probabilidad de la Z, esta probabilidad es mayor que alfa, no rechazo. Profe, Sí. no me queda claro la dirección de esas desigualdades porque no habíamos dicho que alfa Ujú.
definía la región de rechazo. Ujú. Sí, pero es que aquí, de hecho, eso siempre, eso suele pasar, Alejandro, pero creo que ya en la siguiente vuelta que le des al asunto ya va a parecer bastante claro. Esto, ve que aquí no estoy comparando, siempre estaba hablando de que si Z es mayor que la Z calculada rechazo, o que si X barra N es mayor que el X barra crítico rechazo. Y ahora de pronto estoy diciendo que ese es menor que un valor de referencia, entonces no, sí rechazo, ¿verdad? Aquí recordad que la interpretación en este caso es que estoy viendo que la probabilidad de observar este valor, si esa probabilidad tiende a ser muy baja, lo que estás diciendo es que, ¿cuál es esa probabilidad, Alejandro, en el fondo? La probabilidad de que H sub 0 sea cierta, dado que observaste esa muestra. Entonces, si esa probabilidad de que H sub 0 sea cierta es muy baja, te da evidencia, soporte para tomar la decisión de rechazar H sub 0. Profe, dado que observé el X barra o dado que sé que mu es igual a mu sub 0. No, digamos, eso es, lo segundo no lo podría saber, ¿verdad? Vos suponés que mu es igual a mu sub 0 y con eso calcular la probabilidad. Se ve que, digan, el enfoque siempre es lo que dije al puro inicio, que cuando empezamos a hablar de contrastes de hipótesis. La decisión la voy a tomar siempre con incertidumbre. El asunto es que aquí puedo cuantificar la incertidumbre, ¿verdad? Entonces, aquí vas a decir, ¿es probable todavía? Pues siempre va a ser probable, mínimamente probable. El asunto es que como por eso definí alfa, para no tener discusiones de si estoy tomando una decisión aquí arbitrariamente, no. Antes de que tomar la muestra dije que si esa probabilidad de que mu sub 0 sea cierta, dado que observé esa muestra, si esa probabilidad es menor que 5%, voy a rechazar la hipótesis nula. Le voy a decir al señor ministro, ese dueño de construcción o dueña no está cumpliendo con la ley. En este caso, según te entiendo, lo que te hace un poco de ruido es que porque ahora de pronto estamos diciendo que si es menor que un valor rechazo, es porque literalmente aquí, esta es la más limpia para mí, esta es la forma más limpia de analizar esto. Estoy entendiendo la probabilidad de haber observado esa muestra, dado que mu es igual a mu sub 0. Si esa probabilidad es muy baja, lo que me está diciendo es, esa no es la media verdadera es otra. Por ende, rechaza H sub 0. Lo estamos haciendo aquí todo a nivel abstracto, Alejandro. Si te imaginas esto ahora, en concreto, parado frente a la construcción, si me decís, observé 1800, ¿será posible? Ve que es muy intuitivo al final. ¿Será posible que si observé esta muestra, 20 trabajadores con una media de 1800, que este señor o señora de verdad me venga a decir que el promedio de todo el resto de la gente le está pagando 1000? O realmente, bueno, normalmente la problemática sería al revés, digamos, pero para seguir la direccionalidad aquí de la prueba, digamos, o realmente será más probable que la media sea 1500 o 1600. No sé si me estoy logrando explicar. Sí, profe. O sea, básicamente esa probabilidad es la probabilidad de que la hipótesis nula sea, bueno, Ajá, sí, que perfecto, la siga. hipótesis nula sea verdadera, Exacto, dado gracias. que el mu es igual a mu sub 0. Que es lo mismo que la hipótesis sea nula, sea Ajá, verdadera. que sea Excelente, gracias verdadera, ok. Alejandro. Y Exactamente, entonces, si es muy pequeña, implica que no puede ser verdadera. Entonces, si es gracias, más pequeña que el alfa. gracias. Muchas gracias. Ahí lo resumiste perfecto. El p-value es la probabilidad de que H sub 0 sea cierto. ¿Y cómo juzgo si esa probabilidad? Dada la muestra, dado el valor de la muestra. ¿Verdad? En el fondo es una likelihood. Ok,
Bueno, esos son los 3 criterios, compañeros, compañeras. Estos son los 3 criterios. Regla de decisión, estadístico de prueba, p-value. ¿Con qué hay que hacer, resolver los ejercicios? Con el que ustedes se sientan más cómodos y cómodas. ¿Por qué les estoy contando los 3 y no nos quedamos con uno? Porque los diferentes software, papers o lo que quieran analizar que hacen este tipo de análisis, pueden usar cualquiera, ¿verdad? Entonces es bueno saber de qué estoy hablando. En el fondo, otra pregunta, digamos aquí, frequently asked questions, ¿verdad? ¿Puedo tomar una decisión con una y otra con otra? No, vean que en el fondo hacen exactamente lo mismo. Están evaluando la probabilidad de observar ese valor. No podrían tomar una decisión con una diferente a la que hubieran tomado con la otra, con el otro criterio, el otro tipo de prueba. Es decir, si calculé una decisión con el 1 y con el 2 me dio otra cosa, en uno de los dos cometí un error. ¿Sí? ¿Qué no va a pasar en el examen? ¿Verdad? Por ejemplo, que Alexander diga, calcule esto por regla de decisión. Como ustedes lo calculen, me tiene sin cuidado. Solo, bueno, obviamente que lo entiendan los 3, ¿verdad? ¿Con qué se siente uno más cómodo? Eso ya es el gusto y el sabor de cada quien. Y es cuestión de hacer práctica. Por el momento probablemente me digan donde más bien voy a empezar por entenderlo bien antes de decidir con cuál me caso. Solo una cosa adicional aquí importante. ¿Qué ven ustedes filosóficamente diferente? Digo, filosóficamente diferente entre el p-value y las otras. ¿Por qué creen ustedes que insistí en que ese puede ser la forma más limpia? ¿Qué opinan? Creo que tal vez porque se está viendo directamente la probabilidad de que eso sea cierto. Ajá, ajá. Y en las otras dos no. O Mm, sea, estás en lo correcto, nada más estoy haciéndote aquí el abogado del diablo. ¿Y las otras dos por qué no? Porque, bueno, las otras dos es como definir una zona de rechazo y hacer un cierto procedimiento y ver como si el valor me cae ahí o no. O sea, no lo estoy viendo como tan directamente. Exacto, exactamente. Vean que vamos a hacer este último esquemita aquí tal vez. Y solo que escucha el video después entiende esta presentación, ¿verdad? Ahí me perdonan ustedes. Si alguien no se siente cómodo, por favor también me pueden escribir o decir aquí mismo, ¿verdad? Que está muy, muy desordenado esto y no sirve y lo replanteamos. Déjame ver. Lo que acabas de decir muy atinadamente lo podríamos resumir gráficamente así. Solo yo sé cómo estoy dibujando todo esto. Aquí tengo mi sub-0. Y las otras dos reglas, ¿verdad? La Z calculada y las primeras dos reglas en realidad son muy equivalentes, ¿verdad? Vamos a basarnos tal vez en la primera, en la que decíamos que voy a establecer una región de rechazo, literalmente. Aquí hay un X barra crítico. Está acá y ese tiene un nivel de alfa. Y ahora imaginémonos diferentes muestras aquí, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa con esta? ¿No? Si esto es un X barra 1, pongámosle. ¿Qué decisión tomo? ¿Qué harían ustedes? Vamos, no sean así. No me traten así. Gracias, Tiffany. Se rechaza. Y con este,
Ya les estoy retando la paciencia. X barra También 2 se rechaza. también se rechaza. Y este, ya casi termino. ¿Qué hago? No se rechaza. Ujú. Eso es así, eso es tan objetivo realmente lo que estoy haciendo. O sea, es tan diferente, ¿verdad? X barra 3 a X barra 2. ¿Qué opinan? Que tal vez que por lo menos haya una diferencia de un poquito más de un epsilon siendo así algo Como para que digas, ok, ahora ya no fue que estuve ahí en la raya, decís vos. relativamente demasiado pequeño. Sí. O sea, porque Eh, digamos, si X2 yo la rechazo y X2 más un epsilon muy pequeño ya no la rechazo, entonces tal vez no es un valor tan bueno. exacto, vean que el meterle un epsilon más al final es como volver a sumarle otro alfa, ¿verdad? Te entiendo la idea y sí va por ese lado, ¿verdad? Pero al final es de nuevo arbitraria, entre comillas, arbitrariamente volver a fijarle un valor con el cual tomo una decisión y el fondo aquí, Franco, es que estás tomando una decisión binaria, ¿verdad? Rechazo o no rechazo. Eso no está mal, vamos a ver, o sea, de hecho está bien en el sentido de que el alfa se fijó de manera previa. O sea, no estoy definiendo el alfa con base en lo que veo de X barra y digo, no, entonces bajémoslo un poquito para no rechazarla, ¿verdad? O al revés. Puña, llegó muy cerca el X barra 3, entonces, ¿qué pasa si el alfa lo subimos un porcentico más, ¿verdad? Aquí lo estoy planteando así como muy folclóricamente, pero no crean que eso no pasa, ¿verdad? Ese tipo de discusiones no se dan. En el fondo, cuando esas discusiones se dan así, lo que está reflejando de verdad es que tenemos un problema filosófico aquí con usar esto de alfa. Voy a tener que tomar una decisión, se llama prueba de hipótesis y el resultado de una prueba de hipótesis es rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Sin embargo, la calidad de la decisión que estamos tomando, en realidad uno la debería verla no en términos binarios, la debería tomar en términos de cuánto te dio la probabilidad de que mu sea realmente mu sub 0. Una cosa es que me digas que te dio 4,8% y el alfa fue 5%, ¿verdad? Y nos persinamos y dijimos, rechazamos H sub 0, teníamos razón. Ese mu sub 0 no es cierto. Pero yo diría, pues, está muy cerca, o sea, estamos muy cerca. Y otra cosa es que tu p-value te haya dado 0,01%. Entonces, ahí sí estamos muy tranquilos de que la decisión que vamos a tomar es correcta. Entonces, lo que ustedes van a ver es cada vez más en diferentes software, en papers, etcétera, que la gente va a hablar de, también se le llama nivel, o sea, le llaman a esto a la significancia de la prueba, al p-value. O sea, qué tan significativa fue la diferencia que observé con respecto a mi hipótesis nula. No, ya no resumir la prueba en la decisión de que si Z calculada fue mayor que Z alfa o no. ¿Se entiende esa discusión, compañeros, compañeras? Sí, profe. Ok, perfecto. Básicamente, bueno, no sé si lo entendí, pero básicamente es que cuando usamos el p-value no depende del alfa, que el alfa es un valor subjetivo. Sí, o sea, al final, digamos, Alejandro, sí, es mucho más interesante, exacto, analizar el p-value. Sin embargo, al final podrías decir, ok, de ahí ahora me dijo Alexander que me olvidara de alfa, entonces ahora solo analizo el p-value. Si al final te voy a decir, Alejandro, ¿cuál decisión tomaste? ¿Qué me vas a decir? Me acabas de decir que desechara alfa. No sé, pues ahora nada más te puedo decir qué tan probable es que H sub 0 sea cierta.
Ese es el p-value. ¿Qué decisión tomás? Pues no lo sé. Ahora vamos a empezar otra vez con la discusión si esa probabilidad es suficientemente baja. Y entonces a vos te puede parecer que sí, a mí que no. Y cuando entramos en ese terreno de nuevo, después otra vez dice, bueno, entonces no me hubieras dicho que desechara alfa, ¿verdad? Entonces, si no queremos tener esta discusión de si a vos te parece y a mí no, mejor hubiéramos prefijado de nuevo un nivel que nos parecía suficiente. Entonces, eso es alfa. Entonces sí, alfa se mantiene, pero el p-value no solo me da esta noción de que si fue mayor o menor, sino me da la noción de cuánto fue. De qué tan buena fue, qué tan sólida fue la decisión que tomé. Okay, entonces no es tanto que vamos a desechar alfa, sino que es sobre todo desechar la idea, y digo, cuando les digo esto, tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Porque es capaz que después me echan del curso. Si usted le dicen eso a algún profesor de economía o profesora. Digo, desechar no quiere decir que esta teoría no tiene sentido o no tiene validez. Digo que es una tendencia ahora en general en el campo científico el trabajar más con el p-value, con la significancia de la prueba, que trabajar con los criterios binarios. Ese es mi punto aquí. Y que además es mucho más interesante discutir eso que haber llegado tranquilamente a tomar una decisión de si rechazamos o no. Como siempre, los maltrato a ustedes un poquito más con la filosofía detrás de esto, pero bueno, es un curso de teoría estadística, ¿verdad? Entonces parte de la intención es tener esa discusión. Dos cosas más, compañeros, compañeras. Vean que a partir de esta filmina, vamos a ver dónde llegamos acá. A partir de esta filmina donde les empecé a comentar los diferentes criterios, los tres criterios, estos que hemos estado hablando, me basé todo, absolutamente todo en el primer caso, de que mu es mayor que mu sub 0. Vea que todo lo estamos evaluando en la cola superior, ¿verdad? Esos criterios aplican igualmente para la cola inferior o para el caso de que es diferente de, ¿verdad? O sea, aquí imagínense que uno podría plantear una gran matriz, ¿verdad? Una que es el tipo de prueba, si es mu mayor, de prueba alternativa, si es mayor, si es menor o si es diferente de las tres filas, y las tres columnas poniendo los diferentes criterios de decisión. Eso es lo que podríamos llenar aquí. Si alguien tiene la paciencia para hacerlo, bienvenidísimo. Aquí parte del maltrato que tengo hacia ustedes siempre, ¿verdad? Digo, hacia los estudiantes de economía, que para mí son, y no lo digo de verdad para caerles bien, sino que ustedes son los llamados a distinguirse. Parte del maltrato es que ese tipo de resúmenes que le haría a otras carreras no lo suelo ofrecer aquí, sino que más bien pregunto con toda franqueza y apertura si con esa idea que les doy queda claro lo que habría que hacer, ¿verdad? ¿Qué tipo de criterios tendríamos que tener a mano? O estoy haciendo una grosería de abstracción aquí. Con toda apertura, por favor, ¿verdad? O sea, no se trata aquí de vagancia del profesor, ¿verdad? A veces sí, pero no, en este tema no. Sino que es un poco para que mantengamos el nivel de abstracción, pero no se trata de que no quede claro. Comentarios, dudas. Profe, a mí me parece que sí queda claro. Buenísimo. Qué alivio. Y que, bueno, que a vos te quede claro no quiere decir que para todos tenga que, de verdad, en serio, de todo corazón, si alguien dice, está desordenada la clase y ahora además me pide que me imagine todas las combinaciones de criterios que podrían aplicar, por favor, sea más explícito, lo podemos desarrollar. Entonces, si no se sienten a gusto aquí comentándolo acá, igual me pueden escribir o comentar después. Bienvenidos y bienvenidas, ¿verdad? Por favor, con toda la transparencia entre ustedes y yo. Bueno, entonces, quedemos por aquí ahorita. Vean que solo hemos hablado, ¿verdad? Nada más para también abrirles
otra vía, ¿verdad? Además, voy a poner aquí lo siguiente, nada más para, voy a ponerle aquí generosamente este título o subtítulo. Vamos a hablar de posibilidades. 3 puntos, ¿verdad? Posibilidades es, o sea, esta matricita podría estar conformada por, dijimos, los 3 criterios de decisión, los que acabamos de discutir. Vamos a ponerlo aquí otra vez en resumen. Por orden de popularidad de Alexander, P-value, regla de decisión y estadístico de prueba. Ninguno es mejor que el otro, ¿verdad? Es simplemente son esos 3 criterios y luego eso lo puedo combinar, así es, a nivel matricial, ¿verdad? Como dijimos ahora, con los 3 formas de hipótesis alternativa. Ajá. Vamos a ponerlo aquí para que no quede ahí en abstracto. Podría ser, entonces, dijimos, mu mayor que mu sub 0. Podría ser mu menor que mu sub 0. Ajá. O podría ser diferente, ¿verdad? Y eso afecta que si es una cola, si es la otra cola o si son 2 colas. ¿Ok? Y adivinen qué sería la tercera, que lo hace un cubo esto, no una matriz nada más, no una tablita. ¿Alguien se anima a asustarse con la dimensión de combinaciones? El parámetro que estoy estimando, ¿verdad? Y para ser consecuente, aquí vamos a terminar de escribirlo mejor. Perdón, aquí debimos haber escrito esto más de manera más genérica. Aquí podríamos más bien ponerle esto como hemos estado utilizando en todo. Cita mayor que cita sub 0. Cita menor que cita sub 0. O cita diferente a cita sub 0. ¿Y cuáles son esos citas? Podría ser. A ver, ¿dónde están mis amigos? Podría ser mu. ¿Qué otros podían ser? ¿Me ayudan aquí, porfa? La P, que era la proporción poblacional. Ok, sí, perfecto, está bien. Vamos a poner P primero, ¿sí? ¿Qué otras? La varianza. Gracias. Sigma cuadrado. ¿Qué otras? Diferencia de medias. Y Mu. diferencia de proporciones poblacionales. Sí, señor. Muy bien, Alejandro. Eso es. Mu1. El 1 va acá. Ya casi le sigo la velocidad ahí. Mu menos mu2. Lo mismo dice Alejandro para las proporciones. Ajá. En proporciones. P1 menos P2. Y última. ¿Qué otra es? Diferencia de varianzas, tal vez. ¿Es la diferencia?
perdón, la relación, lo de la varianza relativa. Exacto. Bueno, sí, te interpreto que es esto, ¿verdad? Sigma 1 cuadrado. Sigma 1 cuadrado. Entre sigma 2 cuadrado, ¿verdad? Y Sí, se... lo Ajá, de eficiencia relativa, perdón. eso. ¿Y esas pruebas las hago igual que todos estos que comentamos acá? No, ¿verdad? Hay que hacerlas con los mismos casos que hicimos los intervalos de confianza. O sea, si el intervalo de confianza lo hago con la chi cuadrada, para, por ejemplo, este caso, ¿verdad? La prueba la voy a hacer con la chi cuadrada. Si hago este intervalo con la f, la prueba la voy a hacer con la f. Por eso era importante, de nuevo, la materia del primer examen. Pero vean que esto en realidad son como los primos de los intervalos de confianza. Bueno, hoy les comenté un poco la lógica de todo esto, que espero que haya quedado claro, y lo que nos toca la próxima es terminar de desarrollar los diferentes casos que son todos estos. Ya vimos este, ahora habría que hacer estos otros, pero ya entendiendo la lógica es simplemente ir aplicando, ¿verdad? ¿Dudas, comentarios para cerrar hoy? Y bueno, cerrar y dejarles ahí el videito, por favor, de los tamaños de muestra. ¿Estamos bien? Bueno, entonces que pasen buenas tardes y nos Profe, hablamos. Sí, dígame. profe, tal vez podríamos hacer un ejemplo con alguna distribución un poco más complicada en todo sentido, porque Sí, sí, que con esta distribución hasta el gráfico sale muy bonito fácil. y se entiende. Sí, sí. Sí, podemos hacer, Sí. si quieren, podemos hacer algo con este en el último caso, la próxima, Ok, después de gracias. desarrollarlos. Sí. Ok, bueno, que pasen buena tarde. Hasta luego. Gracias, profe. Chao. Igual. Gracias, buenas tardes. Gracias, profe. Un gusto.